Nunca pensé que una simple avería en el coche pudiera cambiar absolutamente todo en mi vida. Volvía a casa después de un día agotador en el trabajo, con la mente ya puesta en el sofá, en la serie que estaba viendo y en esa pizza congelada que me esperaba en el congelador. El tráfico estaba que no había por dónde moverse, como siempre en esa hora, y de repente, ese ruido. ¿Conoces ese ruido que te hiela la sangre? Ese que dice, tu vida acaba de complicarse. El coche empezó a hacer un ruido metálico horrible y simplemente se quedó tirado en medio de la avenida. Claxones por todos lados, gente gritando, y yo ahí, paralizado, sin saber qué coño hacer. Logré empujar el coche hasta un pequeño taller que había en la esquina. Ni siquiera era mi mecánico habitual, pero era la única bala que tenía en ese momento. ¿Alguna vez has tenido esa sensación de que tu vida está a punto de cambiar por completo? Ese presentimiento inexplicable de que algo importante está por suceder, pero no sabes exactamente qué. Fue exactamente eso lo que sentí cuando él salió del fondo del taller. El olor a aceite de motor mezclado con algo de jabón y sudor. Las manos grandes, marcadas por callos y pequeñas cicatrices, limpiándose en un paño ya sucio. Él tenía esa presencia. ¿Cómo puedo explicarlo? Era una autoridad tranquila, una confianza que no necesitaba gritar para ser notada. Cabello canoso en las sienes, ojos castaños profundos, una barba de unos días que de alguna manera le quedaba perfecta. «Buenas tardes, tío. ¿Qué pasa?» La voz era grave, tranquila, como si nada en el mundo pudiera ser tan urgente como parecía. Intenté explicar el ruido, los claxones, el pánico, pero las palabras me salían todas revueltas. Él simplemente asintió, se fue al coche y se agachó para mirar por debajo. No debería haberlo mirado así. No debería haber estado fijándome en cómo se movían los músculos de sus brazos cuando se apoyaba en el suelo. No debería haber sentido ese fuego subiendo por el cuello. Necesitará unos 40 minutos. ¿Te queda bien esperar? Se levantó, se limpió las manos de nuevo y me miró directo a los ojos. No fue una mirada invasiva, pero fue palpable, completamente presente. ¿Cuántas veces en la vida de verdad sientes que alguien te ve realmente? Asentí. ¿Qué más podía hacer? Me senté en una silla de plástico vieja en la recepción improvisada del taller. Él trabajó en silencio por un tiempo, pero era un silencio cómodo. Fingía mirar el móvil, pero mis ojos siempre volvían a él, a su competencia, a la forma en que sabía exactamente qué hacer, sin dudar, sin drama, simplemente. Resolviendo. Hay algo profundamente atractivo en la competencia, ¿sabes? Cuando alguien simplemente domina lo que hace, cuando tiene esa confianza tranquila de quien conoce su oficio. Estaba fascinado viéndolo trabajar. ¿Primera vez aquí?, preguntó sin quitar los ojos del motor. Sí, avería de la nada. Ni siquiera sé qué pasó. Correa de distribución. Desgaste natural. Pasa. Él se limpió con el paño una vez más y caminó hasta donde yo estaba. ¿Cuidas bien el coche? Hablamos durante unos minutos sobre mantenimiento, sobre el modelo de mi coche, sobre ese taller que había abierto hacía 3 años. Él hablaba despacio, eligiendo las palabras, como quien no tiene prisa por llegar a ninguna parte. Y de repente, casi sin querer, lo mencionó. Mi exesposa odiaba este olor a taller. Decía que nunca conseguía quitármelo completamente de las manos, incluso después de lavarlas 1000 veces. Él sonrió de lado, una sonrisa que llevaba algo entre melancolía y aceptación. Ella no estaba equivocada. Exesposa, divorciado. No sé por qué esa información me impactó de esa manera. Era como si una puerta que ni siquiera sabía que estaba cerrada de repente se abriera un poco. Él no estaba hablando con amargura. No se estaba haciendo la víctima. Era solo un hecho de su vida, algo que había atravesado y de lo cual había salido ileso del otro lado. ¿Hace mucho?, pregunté antes de poder contenerme. ¿Por qué estaba preguntando eso? ¿Por qué quería saber? 2 años. Fue difícil, no voy a mentir. Pero uno aprende, uno se reconstruye. Él me miró de nuevo, y esta vez tuve la certeza de que había algo diferente en esa mirada. Una vulnerabilidad consciente. Una fuerza que venía precisamente de haber sido roto y haberse vuelto a montar. Mi corazón estaba acelerado y no entendía el porqué. O mejor dicho, sabía exactamente el porqué, pero no quería admitirlo. Él tenía 40 años. Yo tenía 26. Él era divorciado. Llevaba una historia entera de vida incluso antes de que yo entrara en la sala. Él era un hombre hecho y derecho, mientras yo aún me sentía descubriendo quién era. Y aún así, o quizás precisamente por eso, no podía dejar de pensar en él. Cuando volvió debajo del capó, me encontré observando cada movimiento. La forma en que se movía con propósito. La forma en que sus ojos se entrecerraban cuando se concentraba. La forma en que susurraba para sí mismo cuando encontraba algo que necesitaba atención especial, como si hablara con el motor. No debería haber estado sintiendo aquello. Esto no tenía sentido. Apenas lo conocía. ¿Era una atracción basada en qué?
¿En brazos sucios de grasa? ¿En una voz grave? ¿En una sonrisa de lado melancólica? Pero era más que eso, lo sabía. Era la presencia. Era la forma en que ocupaba el espacio sin pedir permiso, sin disculparse por existir. Listo, ahora van a andar como la seda. Golpeó suavemente el capó del coche, como dándole una palmadita de ánimo. Pero necesitas hacerle una revisión completa pronto. Hay otras piezas que están al límite. Me levanté, tomé la cartera, las manos temblándole ligeramente. ¿Por qué estaba nervioso? Solo era pagar e irme. Solo era agradecer y seguir con mi vida. Pero cuando escribió el importe en la nota, también escribió otra cosa. Un número de teléfono. Si necesitas algo, dame un toque. Atiendo fuera de horario también, tío. A veces sale más barato hacer el curro sin toda la burocracia del taller. ¿Me entiendes? Él esbozó una pequeña sonrisa, casi de complicidad. Tomé la nota. Nuestros dedos se tocaron por medio segundo. Fue eléctrico. Fue aterrador. Fue real. Gracias. No sé tu nombre. Roberto, ¿y tú? Lucas. Un placer, Lucas. Conduce con seguridad, ¿vale? Entré en el coche. Guardé la nota en el bolsillo de mi camisa, junto al corazón. Encendí el motor y realmente funcionó como la seda, como Roberto había prometido. Miré por el retrovisor y él seguía allí, parado en la puerta del taller, viendo mi coche alejarse. Guardé su número al toque. Ni siquiera esperé a llegar a casa. Paré en el primer semáforo en rojo y guardé Roberto, mecánico, en mis contactos. ¿Le daría su número a cualquiera? ¿Sería solo por profesionalismo? ¿O había algo más en ese gesto tan simple? Los días siguientes fueron raros. Me pasé pensando en él a cada momento. En medio de una reunión del curro, mientras me cepillaba los dientes. Nada más levantarme. La imagen de él agachándose para mirar el motor. El sonido de esa voz grave diciendo: a veces sale más barato hacer las cosas sin tanta burocracia. El roce de nuestros dedos. Empecé a cuestionarme. ¿Por qué me sentía atraído por él? ¿Qué significaba eso sobre mí? Siempre me había relacionado con personas de mi edad, de mi realidad, de mis círculos sociales. Roberto era diferente. Roberto había vivido una vida entera que yo solo podía imaginar. Roberto había estado casado, había amado, se había divorciado, se había reconstruido. ¿Y yo? Yo apenas estaba empezando a entender lo que significaba amar de verdad. Pero no era solo la diferencia de edad lo que me incomodaba. Era lo que la gente iba a pensar. Era el juicio silencioso que imaginaba en los ojos de los demás. Era la voz de mi propia cabeza diciéndome: esto no tiene sentido, apenas lo conoces, es solo una atracción física pasajera. ¿Pero sería así? Porque no podía dejar de pensar en aquella presencia tranquila, en aquella competencia serena, en aquella vulnerabilidad consciente de quien ya había sido roto y se había vuelto a armar. ¿Pensaría él en mí también? ¿Sería aquel número de teléfono realmente solo profesionalismo? ¿O habría sentido él esa misma electricidad cuando nuestros dedos se tocaron? Miraba el teléfono. Abría los contactos. Veía el nombre Roberto Mecánico. Mi dedo se cernía sobre el botón de llamar. Y entonces me paralizaba. ¿Qué le diría? Hola, Roberto. Mi coche está bien, pero no puedo dejar de pensar en ti. Hola, ¿quieres tomar un café conmigo aunque no haya ningún pretexto profesional? Todo sonaba desesperado en mi cabeza. Todo sonaba demasiado expuesto. Pero la verdad es que quería llamar. Quería escuchar esa voz de nuevo. Quería estar en su presencia de nuevo. Aunque fuera solo para sentir esa calma que él irradiaba. Esa sensación de que todo iba a estar bien. De que la vida no tenía por qué ser tan complicada como yo la hacía ser. Pasó una semana, luego 2. El número seguía ahí en mis contactos. Seguía pensando en él. Y la pregunta no salía de mi cabeza. ¿Qué significaba eso sobre mí? ¿Por qué me sentía tan atraído por alguien tan diferente a mí? ¿Por qué tenía tanto miedo de simplemente llamar y descubrirlo? Quizás era miedo al rechazo. Quizás era miedo a tener razón, a que hubiera algo real allí y que eso lo cambiaría todo. Quizás era simplemente miedo a lo desconocido, a esa sensación aterradora y emocionante de que mi vida estaba a punto de tomar un rumbo completamente diferente al que había planeado. Pero una cosa tenía clara: aquel encuentro había cambiado algo en mí. Aquel breve roce de dedos, aquella mirada presente, aquel número de teléfono guardado junto a mi corazón. Y sabía, en el fondo, que tarde o temprano tendría que tomar una decisión. Llamar o no llamar. Arriesgarme o dejarlo pasar. Descubrir lo que aquello significaba, o vivir para siempre preguntándome: ¿y sí? Porque la verdad es que uno no controla de quién se enamora. Uno no elige cuando la vida decide presentarnos a alguien que lo va a poner todo patas arriba. A veces es una avería en un coche. A veces es un mecánico de 40 años, divorciado, con manos marcadas por callos, y una sonrisa que encierra historias enteras. A veces es exactamente cuando menos lo esperamos que todo empieza a tener sentido.
y yo había guardado ese número inmediatamente. Eso tenía que significar algo, ¿no? Los días siguientes fueron una tortura silenciosa. Miraba su contacto guardado en mi móvil más veces de las que me gustaría admitir. Su nombre allí, simple, sin drama. Eduardo, mecánico, 40 años, divorciado, y completamente diferente a cualquier persona que yo hubiera conocido. Cada vez que desbloqueaba el teléfono, mi dedo se cernía sobre su nombre. Empezaba a escribir algo, lo borraba, volvía a escribir. «Hola, ¿qué tal?» Lo borraba. «¿Y el coche, cómo va?» Lo borraba. «¿Te gustaría tomar un café algún día?» Lo borraba todo de nuevo, sintiendo mi corazón acelerarse solo de pensar en la posibilidad de que respondiera. ¿Qué estaba haciendo? Probablemente ni se acordaba de mí. Fue solo un momento, una conversación agradable mientras arreglaba mi coche. Nada más. Estaba creando una historia entera en mi cabeza, imaginando cosas que no existían. Pero entonces recordaba la forma en que me miró cuando me entregó las llaves. Esa mirada que duró un segundo más de lo normal. La sonrisa un poco tímida cuando le di las gracias. La forma en que me sostuvo la mano por un momento antes de soltar las llaves. ¿Me lo estaba imaginando todo? Pasé la semana entera atrapado en este ciclo. Por la mañana me despertaba decidido a olvidarlo. Era solo un mecánico simpático, nada más. Pero por la noche, acostado en la cama en la oscuridad, repasaba cada palabra de nuestra conversación, cada gesto, cada detalle de la tarde que pasé esperando en su taller. ¿Alguna vez has sentido esa sensación de querer enviar un mensaje a alguien con tanta intensidad que duele físicamente? Como si hubiera un peso en tu pecho que solo desaparece cuando finalmente pulsas enviar. Era exactamente eso lo que sentía. Lo que más me atormentaba no era solo la atracción, ya había sentido atracción antes. Lo que me quitaba el sueño era la diferencia, su edad, sus 40 años contra mis 26. Su madurez, la calma, la seguridad. Él ya había vivido una vida entera que yo ni siquiera podía imaginar. Matrimonio, divorcio, responsabilidades que apenas conocía. Y de alguna manera extraña, eso me atraía aún más. Empecé a preguntarme por qué. ¿Por qué precisamente él? ¿Por qué alguien tan diferente de lo que normalmente me atraía? La respuesta era incómoda de admitir, pero honesta. Había algo seguro en él. No era solo apariencia, aunque era guapo de una manera sencilla y masculina que me desordenaba por dentro. Era la competencia. La forma en que sabía exactamente lo que estaba haciendo con las manos, cómo hablaba de motores con esa pasión tranquila, cómo me trató con respeto genuino incluso siendo solo un cliente más. La competencia es atractiva. Esa es una verdad que estaba descubriendo de la manera más inconveniente posible, pero junto con la atracción venía la voz de la razón. Esa voz irritante que no paraba de hablar en mi cabeza. ¿Qué pensará la gente? Tiene casi 15 años más que tú. Es heterosexual, acaba de divorciarse. Probablemente ni siquiera está pensando en hombres, mucho menos en ti. Pasaba horas imaginando el juicio, mis amigos riéndose de la idea, mi familia preguntando si estaba teniendo una crisis, extraños en la calle mirándonos y haciendo suposiciones. Y entonces me sorprendía pensando, ¿por qué me importa tanto lo que los extraños piensen sobre mis sentimientos? Esa fue la pregunta que realmente me tomó por sorpresa. ¿Por qué diablos estaba dejando que personas que ni siquiera me conocen dictaran lo que debería o no debería sentir? Pero el miedo no era solo al juicio externo, era al interno también. Miedo de estar ilusionándome, miedo de enviar un mensaje y descubrir que él no sintió nada, que todo fue en mi cabeza. Miedo de estropear incluso la posibilidad de una amistad casual, porque no podía controlar mis sentimientos. El ciclo de vulnerabilidad era asfixiante. Cuanto más pensaba en él, más expuesto me sentía. Y cuanto más expuesto me sentía, más quería protegerme retrocediendo, fingiendo que nada de aquello importaba. Pero importaba demasiado. El jueves por la noche, finalmente dejé de luchar. Estaba sentado en el sofá, mirando el móvil por milésima vez, y algo dentro de mí simplemente se rompió. No se rompió de forma triste, se rompió de forma liberadora. Necesito saber si él también sintió esto. Esa fue la única frase que pasó por mi cabeza. Simple, directa, verdadera. Porque vivir en la incertidumbre me estaba matando poco a poco. Y si él no sintió nada, al menos lo sabría. Al menos podría seguir adelante en lugar de quedarme atrapado en este limbo torturante. Mis dedos empezaron a escribir antes de que pudiera convencerme de lo contrario. Hola Eduardo, soy Lucas. Solo quería saber cómo está el coche, si todo quedó bien después de la reparación. Releí el mensaje unas 10 veces. Era casual, no comprometedor. Tenía una excusa legítima, perfecto, pero parecía demasiado falso. No era eso lo que realmente quería decir. Borré todo y volví a escribir. Hola Eduardo, soy Lucas. Gracias de nuevo por arreglar mi coche. Estaba pensando,
Si quieres tomar un café algún día, avísame. Mi corazón estaba disparado. Esta era demasiado directa, demasiado obvia. Él sabría exactamente lo que yo quería. Borré de nuevo. Me quedé allí por casi 20 minutos, escribiendo y borrando, sintiendo mi ansiedad crecer a cada segundo. El cursor parpadeaba en la pantalla como si me estuviera provocando, desafiándome a tener valor. Finalmente, escribí algo intermedio. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Todo bien? El coche funciona perfectamente. Gracias por el trabajo. Si necesitas alguna opinión sobre ese proyecto de la cabaña que mencionaste, yo trabajo con diseño. Sería genial intercambiar ideas. Listo, casual, pero con intención. Una apertura sin ser invasivo. Respiré hondo y, antes de que pudiera arrepentirme, pulsé enviar. La sensación fue inmediata. Un pico de dopamina puro. Lo hice. Realmente lo hice. Y entonces vino el pánico. ¿Qué acababa de hacer? Va a pensar que soy raro. Me va a ignorar. Va a responder educadamente y dejar que la conversación muera. Tiré el móvil al lado del sofá como si quemara e intenté hacer cualquier cosa para distraer mi mente. Encendí la televisión. La apagué. Cogí un libro. No pude leer ni una línea. Fui a la cocina, abrí la nevera, la cerré sin coger nada. Pasaron 15 minutos. Nada. Media hora. Nada. Estaba a punto de aceptar que había sido un error cuando el móvil vibró. Se me hizo un nudo en el estómago. Cogí el teléfono con las manos temblorosas. ¡Hey, Lucas! Mira, me alegra que el coche esté bien. Y oye, mola que alguien que entienda de diseño me dé su punto de vista. Que con esa cabaña estoy perdido, jajaja. Si te pasas por el taller uno de estos días, aquí siempre hay café fresquito. Pásate cuando te venga bien, tío. Leí el mensaje 3 veces seguidas. Respondió. Realmente respondió. Y no fue solo una respuesta educada. Fue cálida. Fue una invitación. El café siempre está calentito aquí. Pásate cuando quieras. Esas palabras resonaron en mi mente de una forma que no esperaba. Había algo abierto en ellas, algo genuino. No solo estaba siendo educado, realmente me estaba invitando. Respondí al toque, sin andarme con tonterías. ¡Qué mola! Mañana sobre las 5 me paso, ¿te viene? La respuesta llegó en un segundo. Claro, te estoy esperando. Te espero. 2 palabras simples que hicieron que mi corazón se acelerara de una forma que no podía controlar. Me tiré en el sofá y cerré los ojos, mirando al techo, intentando procesar lo que acababa de pasar. La conversación había fluido naturalmente. Él había respondido con calidez genuina. Y ahora tenía una cita. No una cita romántica, me corregí rápidamente. Solo un café. Una conversación sobre diseño y cabañas. Pero en el fondo lo sabía. Sabía que cuando apareciera allí mañana, no sería solo sobre diseño. Sería sobre descubrir si esa conexión que sentí era real. Si la mirada que duró un segundo más significaba algo. Si la forma en que me tomó la mano cuando me entregó las llaves fue intencional. Lo sabía y estaba absolutamente aterrorizado. Pero también estaba emocionado de una forma que no sentía hacía mucho tiempo. Esa emoción nerviosa, esa anticipación que te hace querer que el tiempo pase más rápido y más lento al mismo tiempo. Por primera vez en días, pude dormir sin repasar conversaciones imaginarias en mi cabeza, porque ahora no necesitaba imaginar. Mañana iba a descubrir si la atracción era mutua, y si estaba a punto de embarcarme en algo completamente nuevo y aterrador, o si solo estaba siendo un idiota esperanzado que leyó señales donde no existían. Solo había una forma de descubrirlo. A la mañana siguiente, me desperté con una mezcla de emoción y terror. Pasé toda la mañana intentando distraerme con el trabajo, pero mi mente estaba completamente enfocada en la tarde, en el café, en él. Me cambié de ropa unas 4 veces antes de salir. Quería parecer casual, pero no descuidado. Interesante, pero no como si me estuviera esforzando demasiado. Es increíble cómo uno complica las cosas más simples cuando está nervioso. Cuando finalmente salí de casa, mi corazón latía tan fuerte que podía sentirlo en la garganta. Conduje hasta su taller con las manos sudando en el volante, ensayando mentalmente cómo iba a saludarlo, qué iba a decir, cómo iba a actuar. Pero cuando llegué y lo vi esperando en la puerta del taller, con esa sonrisa genuina y la mano levantada a modo de saludo, todas mis palabras ensayadas desaparecieron. Y me di cuenta de algo fundamental en ese momento. Él también estaba nervioso. Podía verlo en sus ojos, en la forma en que se arregló la camisa rápidamente antes de que yo saliera del coche, en la manera en que se pasó la mano por el pelo. Pequeños gestos que revelaban que quizás, solo quizás, no estaba solo en esto. Y fue en ese exacto segundo cuando empecé a creer que la atracción era real, que no era solo cosa mía, que lo que sea que estuviera pasando entre nosotros era mutuo. Todavía no sabía a dónde iba a parar esto. Todavía no entendía completamente lo que yo estaba sintiendo o lo que él estaba sintiendo, pero por primera vez ya no tenía miedo de descubrirlo. Estaba listo para dejar que sucediera.
Cuando llegué a su taller 2 días después, el olor a aceite de motor mezclado con café fresco me envolvió de una manera que parecía extrañamente reconfortante. Era media mañana, y la luz del sol entraba por las ventanas polvorientas, iluminando partículas de polvo que bailaban en el aire como si tuvieran todo el tiempo del mundo. Estaba de espaldas, inclinado sobre el capó de un Civic negro, los músculos del antebrazo tensos mientras ajustaba algo que yo no podía ver. Cuando me oyó entrar, se giró con esa sonrisa medio torcida que ya había empezado a afectarme de formas que no quería admitir. «Viniste», dijo, y había algo en su voz, una sorpresa genuina mezclada con satisfacción, que hizo que se me hiciera un nudo en el estómago. «Vine», respondí, intentando sonar casual, como si no hubiera pasado la noche anterior dando vueltas en la cama, pensando en él. «Prometiste café», se rió, esa risa baja y ronca que parecía venir de algún lugar profundo. «Ah, sí, el café. La verdadera razón de todo». Se limpió las manos en un trapo ya manchado de grasa y gesticuló hacia una pequeña mesa en la esquina del taller, donde una botella térmica y 2 tazas esperaban. «Ven, siéntate aquí. Solo necesito terminar esto y ya estoy libre». Me senté en la silla de plástico que crujió bajo mi peso y lo observé mientras volvía al trabajo. Había algo casi meditativo en la forma en que se movía, cada gesto deliberado, confiado. Nada apresurado, nada performático. Solo un hombre que sabía exactamente lo que estaba haciendo y no sentía la necesidad de demostrárselo a nadie. Cuando finalmente se unió a mí, sirviendo café en las 2 tazas con cuidado, nuestros dedos se tocaron por un segundo cuando me entregó la mía. Fue breve, accidental, pero sentí esa corriente eléctrica de nuevo. Esa cosa que me hacía cuestionar si lo estaba imaginando o si él también lo sentía. «Bueno», empezó, sentándose en la silla frente a mí, nuestras rodillas casi rozándose en ese espacio tan pequeño. «¿Dormiste bien? ¿O estuviste toda la noche dándole vueltas a lo del mecánico viejo y divorciado?» Por poco escupo el café. «No eres viejo, tío. 40 años. Para ti eso debe parecer prehistoria, ¿no?» «No, de verdad», respondí, y era la pura verdad. Viéndolo ahora, con esa camiseta gris que marcaba pecho y brazos de un modo que debería ser delito, con esos ojos que veían a través de todas mis defensas, no parecía viejo. Se veía exactamente bien. «No me haces sentir que sea demasiado joven. Me haces sentir que me ves de verdad». Su expresión cambió. La sonrisa juguetona desapareció, reemplazada por algo más serio, más intenso. Puso la taza en la mesa lentamente y se inclinó un poco hacia adelante. «Visto», repitió como si estuviera saboreando la palabra. «Es curioso que digas eso, porque es exactamente así como me siento cuando estoy cerca de ti». Mi corazón se aceleró. «¿Cómo así?», suspiró, pasándose la mano por el pelo con ese gesto que ya reconocía como señal de que estaba buscando las palabras justas. «Cuando llegas a los 35, especialmente después de un divorcio, la gente te ve diferente. Te conviertes en eso, ¿entiende? El tío que se equivocó, el que no pudo hacer que funcionara. Y todo el mundo quiere darte lecciones, como si no supieras dónde te equivocaste». «No parece que hayas fracasado», dije. «Gracias», respondió con una sonrisa medio triste. «Pero fracasé, sí. No porque hiciera algo horrible, sino porque estaba intentando ser lo que no soy. Mi exmarido quería una vida así, casa grande, fiestas, apariencias. Y lo intenté. Juro que lo intenté, hermano. Pero al final estaba tan entretenido manteniéndome en la apariencia, que se me olvidó quién era de verdad». Hizo una pausa, los ojos clavados en la taza de café como si viera algo muy lejano. «El divorcio fue lo mejor que me pasó, aunque dolió como no tienes idea. Porque me obligó a parar y preguntarme, ¿qué coño quiero yo? No lo que querían mis viejos, ni lo que quería mi ex, ni lo que espera la sociedad. Yo. Lo que quería yo». «¿Y qué descubriste?», pregunté, la voz saliendo más baja de lo que pretendía. Levantó los ojos hacia mí, y el peso de esa mirada casi me deja sin respirar. «Descubrí que lo que valoraba era la conexión verdadera, por encima de todo. Conversaciones de verdad. Momentos reales. Gente que no tiene miedo de ser ella misma, aunque eso signifique dejar ver sus grietas». Tragué saliva. «Eso es. Muy del libro, tío». «Es simple, vaya», dijo acercándose más, nuestras caras casi a la misma altura. «Toda la vida nos complicamos la existencia con las relaciones, las expectativas, lo que está bien y lo que está mal. Pero al final se resume en una sola pregunta. ¿Esta persona me hace sentir vivo? ¿Esta persona me hace querer ser más honesto, más presente, más yo mismo?» No podía hablar. No podía respirar bien. Todo lo que podía hacer era quedarme allí, atrapado en esa mirada, sintiendo como si él estuviera quitando cada capa de defensa que había construido a lo largo de los años. «Y para contestar lo que ni dijiste», continuó, la voz bajita, casi un susurro. «Sí,
Tú me haces sentir todo eso. Fue entonces cuando me di cuenta de que estaba temblando. No de miedo, no exactamente, sino de algo que no tenía palabras para describir. Era como estar al borde de un precipicio, sabiendo que un paso más lo cambiaría todo. Tengo miedo, solté sin poder evitarlo, las palabras saliendo solas. No de ti, es de lo que la gente dirá, de lo que comentarán cuando nos vean juntos y se pongan a contar los años en la cabeza. Dirán que te estás aprovechando de mí, o que tengo rollos con mi viejo, o cualquier estupidez que les permita no cuestionarse sus propias creencias sobre el amor y la atracción. Él no desvió la mirada. No intentó minimizar mi miedo ni decirme que estaba siendo ridícula. En cambio, extendió la mano y me tocó la cara, el pulgar trazando una línea suave a lo largo de mi mandíbula. Entiendo ese miedo, dijo bajito. Y estaría mintiendo si dijera que yo no lo he pensado. Pero ¿sabes lo que aprendí en estos años? Me dejó de importar lo que piense el mundo cuando entendí que ellos no están viviendo mi vida. Esas palabras cayeron como una bomba en el silencio entre nosotros. Dejé de importarme lo que el mundo piensa cuando me di cuenta de que ellos no están viviendo mi vida. Era tan simple, tan obvio, y aún así, tan revolucionario. ¿Te pasaste la vida tratando de complacer a otros?, preguntó, la mano aún en mi cara quemando con su calor. ¿Eligiendo qué estudiar según lo que tus viejos aprobaban? ¿Escondiéndote a ti mismo porque tenías miedo al rechazo? Asentí, la garganta demasiado apretada para hablar. Entonces sabes de qué estoy hablando. Sabes lo que es tirar energía vital siendo una versión de ti mismo que no es. Y sabes en el fondo que eso te mata poco a poco. No literal, pero de todas las formas que cuentan. Las lágrimas me quemaron los ojos. No de tristeza, sino de algo más parecido al alivio. Como si alguien finalmente hubiera puesto en palabras aquello que yo venía sintiendo toda la vida pero nunca supe expresar. ¿Y la diferencia de edad, tío?, pregunté con la voz temblando. ¿Crees que eso complica la vaina? Sonrió, pero no de forma condescendiente. Fue comprensiva. La edad es solo un cuento que nos contamos sobre quién nos está permitido desear. Es pura construcción social, no es una ley de física. Tú tienes 25 años y tienes más claro qué quieres que la mayoría de tíos de 40. Y yo tengo 40 y aún estoy aprendiendo a no sabotearme. La madurez no es una línea recta. No es algo que alcanzas y listo. Es un viaje constante. Retiró la mano de mi cara, pero solo para entrelazar sus dedos con los míos, agarrando mi mano fuerte pero cálida. Lo que estoy intentando decir es que lo que hay entre nosotros no tiene que ver con la edad. Tiene que ver con ver algo en otra persona que te habla en el alma. Tiene que ver con sentirte seguro para ser vulnerable. Y sí, mis años me enseñaron cosas sobre cómo hablar, sobre no salir corriendo cuando se complica. Pero eso no es un desequilibrio. Es una alianza. Apreté su mano de vuelta, sintiendo como si me estuviera aferrando a algo sólido en medio de un huracán de emociones. Haces que parezca tan simple. Porque lo es, dijo. Somos nosotros quienes complicamos. Nos inventamos 1000 excusas para no ir por lo que sabemos que es real. Miedo al juicio, miedo a salir lastimado, miedo a parecer idiota. Pero al final tienes que elegir. ¿Vives tu vida o dejas que el miedo decide por ti? Nos quedamos en silencio por un momento, solo tomados de las manos, el sonido del taller alrededor creando una especie de burbuja a nuestro alrededor. Podía escuchar el tic-tac del reloj en la pared, el zumbido distante del tráfico afuera, pero todo parecía suave, amortiguado, como si el mundo hubiera disminuido la velocidad solo para darnos este momento. No tengo ni idea de qué estoy haciendo, solté al final. Nadie lo sabe, contestó con una sonrisa. Eso es el secreto que nadie te dice cuando eres joven. Todos estamos improvisando. La diferencia es que algunos aprendemos a estar cómodos con la incertidumbre. Respiré hondo, sintiendo que algo dentro de mí se calmaba. No era que todos mis miedos hubieran desaparecido mágicamente. Todavía estaban allí, susurrando en el fondo de mi mente. Pero por primera vez, no parecían más fuertes que la voz de mi propia verdad. Comentaste algo de una cabaña, dije, cambiando de tema, pero no tan así. Un sitio donde vas a pensar. Asintió, su pulgar haciendo circillos lentos en el dorso de mi mano. Sí, es pequeña, a un par de horas de aquí, en la montaña. Nada del otro mundo, solo un lugar donde oír mis pensamientos sin todo el ruido. ¿Qué tal es?, pregunté, genuinamente interesado. Paz, dijo simple. Está rodeada de árboles, tiene un arroyo que baja cerca. Por la noche ves más estrellas de las que crees que hay. Es el tipo de lugar que te hace acordar que eres un puntito de algo enorme, y la verdad, eso mola. Casi lo podía ver en mi cabeza, casi sentir la paz que describía. Suena guay de la muerte. Dudó un segundo y vi algo pasar por su cara, una vulnerabilidad que no había mostrado. ¿Quieres venir conmigo alguna vez? Ver la cabaña, eso. No tiene que ser ahora ni nada, pero quería que la vieras. Compartirla contigo. Mi corazón se disparó. Esto no era solo una invitación para ver una cabaña.
Era una invitación para entrar en una parte de su vida que claramente significaba algo importante. Era un paso más en la dirección de aquel precipicio que yo estaba tan segura de que cambiaría todo. Y por primera vez, en lugar de retroceder con miedo, me vi queriendo dar ese paso. Me encanta, respondí, y salió más firme de lo que creía. Me encanta de verdad. La sonrisa que le iluminó la cara fue distinta a todas las que había visto. No era solo contento, era esperanza, era alivio. Era como si él también se permitiera creer que esto, lo que sea que fuera entre nosotros, podría ser de verdad. Él apretó mi mano una vez más antes de levantarse, tirando de mí con él. Por un momento nos quedamos allí, parados en medio de aquel taller lleno de herramientas y coches desmontados, tan cerca que podía sentir el calor de su cuerpo. Gracias, dijo en voz baja, por permitirte esto, por no huir cuando tuviste miedo. Gracias por hacerme sentir que no necesito huir, respondí. Y allí, en aquel momento imperfecto y lleno de aceite de motor y café frío, supe que algo fundamental había cambiado. No dentro de él, no dentro de mí, sino en el espacio entre nosotros. Donde antes había incertidumbre y miedo, ahora había posibilidad. Y eso era suficiente. Por ahora, eso era más que suficiente. ¿Alguna vez has dicho que sí a algo que te da un cago de miedo? Porque acabo de hacerlo, y ahora mi cabeza estaba intentando convencerme de que había metido la pata del siglo. Sin presión, había dicho. Solo pensé que te gustaría escapar un poco. Sin presión. Como si invitar a alguien a una cabaña alejada en medio de nada fuera lo más normal. Como si no significara absolutamente nada. Como si mi corazón no estuviera saltando tan fuerte que estaba seguro de que él lo oía. Y entonces escuché mi propia voz diciendo, sí, mola, antes de que el cerebro podía frenarme. Su sonrisa fue al toque, genuina, de esas que te cambian toda la cara. Y un segundo, todo se vio correcto, natural. Como si eso fuera exactamente lo que el universo estaba esperando. Pero nada más salir del taller, la realidad me pegó un leñazo. ¿Qué cojones acabo de hacer? Dije que sí a pasar un fin de semana en una cabaña remota con un tío que casi no conozco. Un tío divorciado de 40. Un tío que me hace sentir cosas que no sabía que se podían sentir. ¿En qué estaba pensando? En nada. Eso es exactamente el problema. Los días siguientes, mi cabeza se convirtió en un campo de batalla. Voz 1, la del miedo. Estás loco. Vas muy rápido. ¿Y si es un riesgo? ¿Y si lees todo al revés? ¿Y si solo quieres sacar provecho? ¿Y si? Voz 2, la del deseo. ¿Y si dices que no y te arrepientes toda la vida? ¿Y si esta es tu oportunidad de vivir algo de verdad? ¿Y si tienes razón sobre lo que hay entre ustedes? ¿Y si? Las dos voces peleaban sin parar. En el curro, en las comidas, por la noche, cuando debería estar durmiendo pero solo estaba mirando al techo repasando cada palabra de nuestra charla. ¿Sabes ese bucle mental donde no puedes parar de analizarlo todo? Donde cada detalle pequeño se convierte en prueba de un lado u otro. Donde te convences de una cosa y luego, 5 minutos después, te convences del contrario. Era exactamente eso. Un bucle infinito de inseguridad y esperanza. El miércoles estaba 90% convencida de que tenía que cancelar. Solo mándale un mensaje, pensé. Invéntate una excusa. Dile que apareció algo. Lo entenderá. El jueves estaba 90% convencida de que ir era lo mejor que podía hacer. Lo necesitas, me dije. Mereces explorar esto. Mereces ser feliz. El viernes, la víspera del viaje, estaba perdido. Sentado en el sofá viendo mi mochila a medio armar, congelado de indecisión. Y entonces el teléfono sonó. Un mensaje de él. Hey, sé que estarás nervioso. Yo también estoy que no me llega la camisa. Pero quiero que sepas. Puedes echarte atrás en cualquier momento. Sin drama. Sin mala onda. La decisión es siempre tuya. Y algo en ese mensaje lo cambió todo. Porque él no estaba fingiendo que esto no era nada. No estaba minimizando el peso de la decisión. Estaba reconociendo exactamente lo que yo estaba sintiendo. Y dándome permiso para sentirlo. Permiso para tener dudas. Permiso para ser humana. Y de repente me di cuenta de algo. Había pasado toda mi vida viviendo con miedo al juicio. Miedo a ser rechazada. Miedo a no ser suficiente. Miedo a querer cosas que la sociedad me decía que no debería querer. Y ese miedo me había mantenido atrapada en una jaula invisible durante años. Pero aquí estaba un hombre que no me estaba juzgando, que no me estaba presionando, que simplemente estaba ofreciendo un espacio seguro para que yo descubriera quién era realmente. Y me di cuenta. El miedo no era sobre él. El miedo era sobre mí. Sobre finalmente tener que enfrentar la verdad que había enterrado durante tanto tiempo. Sobre tener que admitir lo que realmente quería. Sobre tener que elegir vivir auténticamente. Incluso si eso significaba decepcionar a la gente, romper expectativas, arriesgar todo lo que conocía. El miedo era sobre cruzar esa línea sin retorno.
Porque una vez que admites algo para ti misma, no puedes desadmitirlo. Una vez que vives de acuerdo con tu verdad, no puedes volver a vivir la mentira. Y eso es aterrador. Pero ¿sabes qué es aún más aterrador? Llegar a los 50, 60, 70 años y mirar hacia atrás a este momento y pensar, ¿y si hubiera sido valiente? ¿Y si hubiera ido? ¿Cómo sería diferente mi vida? No quería vivir con ese arrepentimiento. No podía. Entonces el viernes por la noche terminé de armar la mochila. Ropa cómoda, un libro que dejé a medio, el cargador del móvil, y una determinación frágil pero de verdad de que merecía descubrir a dónde iba esto. El sábado por la mañana llegó muy rápido. Estaba frente al espejo, observándome, buscando pistas en mi reflejo de si hacía lo correcto. Mi cara no cambió, pero algo adentro sí, lo sentía. El móvil sonó. Voy en camino, te recojo en 20. Seguimos, mis dedos dudaron en el teclado. Este era el último momento para frenar. La última chance de elegir seguridad sobre lo desconocido. La última para quedarse en la zona cómoda. Entonces escribí, sí, estoy, sin no estaba. No del todo, pero creo que nunca lo estamos para lo que importa. Solo saltamos y esperamos que haya algo del otro lado donde agarrarse. 20 minutos después, escuché un coche afuera. Miré por la ventana. Era él. Bajándose del coche, más relajado de lo que lo había visto. Jeans, camisa de cuadros. Sonrisa segura pero tranquila. Respiré, cogí la mochila y salí. ¿Listo para la aventura?, preguntó, con esa forma tranquila que le salía natural y a mí imposible. Tan listo como pueda estar, respondí siendo honesto. Se rió. Honesto. Eso mola. Nos metimos en el coche. Puso música, algo suave e instrumental que al toque me relajó. Y empezamos a rodar. Los primeros 10 minutos fueron raros. No sabía dónde poner los brazos. No sabía qué decir. No sabía si hablar o dejar que el silencio ocupara el espacio. Pero entonces empezó a contar de la cabaña. Cómo la compró hace años después del divorcio. Cómo se convirtió en su refugio cuando la cosa se complicaba. Cómo le encantaba desconectarse unos días. Y viéndolo hablar, entendí que no estaba intentando impresionar. Solo compartía. Se mostraba vulnerable. Me dejaba ver una parte que poca gente ve. Y eso me hizo querer compartir también. Nunca había hecho esto, solté. ¿Qué? Esto, irme con alguien así. Confiar de esta forma. Me miró de costado, los ojos cálidos y comprensivos. Esto significa mucho. Que hayas confiado. Te prometo que lo respeto. Le creí. Quizás era ingenuo. Quizás me estaba preparando para salir lastimado. Pero en ese momento, en el coche, yendo hacia lo desconocido, decidí creer. Porque a veces tienes que lanzarte al vacío. A veces tienes que confiar antes de tener las respuestas. A veces necesitas ser valiente para querer algo, aunque no haya garantías. La ciudad quedó atrás. Los árboles se hicieron más tupidos. La carretera más estrecha. Y en cada kilómetro que pasaba, sentí que algo raro pasaba dentro de mí. El miedo se transformaba en ganas. La duda en curiosidad. La resistencia en rendición. Ya casi, dijo, señalando un camino de tierra que salía de la carretera. Y mientras doblábamos por ese camino, entre árboles y silencio y posibilidades infinitas, pensé, ¿qué importa lo que pase este fin de semana? ¿Qué importa a dónde vaya? Decidí bien. Elegí ser valiente. Elegí vivir. Y eso por sí solo ya era una victoria. La cabaña apareció entre los árboles. Pequeña, acogedora, perfectamente aislada del resto del mundo, exactamente como la había descrito. Estacionó y apagó el motor. El silencio repentino era ensordecedor. No había ruido de coches, sin bocinas, sin voces distantes. Solo el sonido del viento en los árboles y pájaros a lo lejos. Bienvenida a mi santuario, dijo suavemente. Y mientras salía del coche, mirando ese lugar que representaba tantas cosas, posibilidad, riesgo, verdad, miedo, esperanza, supe que mi vida acababa de cambiar. No sabía qué pasaría en las próximas 48 horas. No sabía si sería mágico o desastroso o algo completamente diferente. Pero sabía una cosa con certeza. Ya no era la misma persona que había dicho sí 5 días atrás. Había cruzado un umbral y no había vuelta atrás. Y la parte más aterradora y emocionante, no quería volver, ni por un segundo. El camino de tierra parecía interminable. Pero cuando finalmente llegamos, entendí por qué Lucas amaba tanto ese lugar. La cabaña era pequeña, rústica, hecha de madera envejecida que combinaba perfectamente con los árboles de alrededor. No había nada sofisticado allí, ningún lujo innecesario. Solo paz, silencio, aislamiento del mundo entero. Cuando salí del coche, el aire fresco de la montaña llenó mis pulmones. Era diferente al aire de la ciudad, más limpio, más honesto en cierto modo. Lucas estaba a mi lado, observando mi reacción con una leve sonrisa en los labios. Entonces, ¿qué te parece?, preguntó, con esa voz ronca que ya se había vuelto familiar.
Miré a mi alrededor. Árboles por todas partes. El sonido distante de un arroyo. Ninguna señal de civilización, excepto esa pequeña cabaña que parecía haber sido construida por alguien que solo quería esconderse del mundo. Es perfecto, dije, y por primera vez en semanas sentí que podía simplemente existir. Lejos de todo, lejos de las miradas, lejos de las expectativas, lejos de mi propia necesidad de fingir que lo tenía todo resuelto. Lucas abrió la puerta y entramos. El interior era exactamente lo que esperaba. Una chimenea de piedra dominaba una pared. Muebles sencillos pero cómodos. Una mesa de madera con 2 sillas. Una pequeña cocina en la esquina. Y una cama de matrimonio cubierta con una gruesa manta de lana. Encendió la chimenea con una facilidad que revelaba años de práctica. Las llamas comenzaron a bailar, proyectando sombras cálidas en las paredes de madera. Me senté en una de las sillas, todavía intentando procesar el hecho de que estaba allí, con él, en un lugar donde nadie podría juzgarnos. ¿Quieres algo?, Lucas preguntó, ya moviéndose por la cocina como si fuera lo más natural del mundo. ¿Café? ¿Té? ¿Algo más fuerte? Té está bien, respondí, más por reflejo que por quererlo realmente. En realidad, no sabía lo que quería. Estaba nerviosa, emocionada, asustada, todo al mismo tiempo. Preparó el té en silencio y yo observé cada movimiento. La forma en que sus manos sostenían la tetera. La concentración en su rostro mientras elegía las tazas. Era extraño cómo hasta los gestos más simples de él me fascinaban. Cuando finalmente se sentó frente a mí, colocando las tazas en la mesa, me miró directamente a los ojos. Y había algo diferente en esa mirada. Algo más profundo. «Necesito contarte algo», dijo, su voz más suave ahora. «Este lugar no es solo un refugio. Es donde aprendí a ser honesto conmigo mismo». Sostuve la taza caliente entre mis manos, esperando que continuara. «Después del divorcio», prosiguió, «pasé meses huyendo, trabajando demasiado, bebiendo demasiado, intentando no sentir nada. Y entonces vine aquí, solo, y por primera vez dejé de huir». Sus palabras resonaron en mí de una manera que no esperaba, porque reconocí lo mismo en mí, la misma huida, el mismo intento desesperado de no enfrentar quién era realmente. «Yo también he estado huyendo», admití, mi voz casi un susurro, fingiendo que no sentía lo que sentía, intentando convencerme de que era más fácil seguir el guión que todos esperaban de mí. Lucas se inclinó ligeramente hacia adelante, sus ojos fijos en los míos. «¿Y ahora?», preguntó. «Ahora. Estoy aquí, contigo, y por primera vez no estoy huyendo». El silencio que siguió no fue incómodo. Era el tipo de silencio que solo existe entre personas que finalmente se permiten ser vulnerables, que finalmente dejan de usar máscaras. Tomé un sorbo del té, intentando organizar mis pensamientos. Pero antes de que pudiera decir algo, Lucas habló de nuevo. «No sentía esto en años», confesó, su voz cargada de una emoción que claramente estaba intentando controlar. «No pensé que pudiera sentirlo de nuevo». Mi corazón se aceleró. Sabía lo que estaba diciendo. Sabía por qué yo sentía lo mismo. «¿Sentir qué?», pregunté aunque ya sabía la respuesta. Él dudó por un momento, como si estuviera reuniendo valor. Y entonces finalmente dijo, esta conexión, deseo de estar cerca de alguien. No solo físicamente, sino de verdad. De compartir silencios. De ser visto. No creí que esto fuera posible después de todo lo que pasó. Puse la taza en la mesa, mis manos temblaban ligeramente. Porque necesitaba decir la verdad, mi verdad. Tenía miedo, comencé, de que solo me vieras como joven, inexperta. Alguien que no entiende cómo funciona el mundo. Lucas negó con la cabeza inmediatamente, una expresión intensa apoderándose de su rostro. «Te veo como alguien lo suficientemente valiente como para seguir tus sentimientos», dijo, su voz firme ahora. «Podrías haberte quedado con la seguridad de lo que todos esperaban. Pero elegiste arriesgarte. Elegiste ser honesta. Eso no es inexperiencia. Eso es valentía». Sus palabras me golpearon como una ola, porque nadie me había visto nunca de esa forma. Nadie había validado mi elección de ser quien realmente era. Me levanté de la silla, mi cuerpo actuando antes de que mi mente pudiera procesar. Lucas también se levantó, y de repente estábamos allí, frente a frente, con solo unos centímetros separándonos. «Lucas», comencé, pero no sabía cómo terminar la frase. Él levantó la mano, tocando mi rostro con una delicadeza que me sorprendió. Sus dedos ásperos, callosos por el trabajo, eran sorprendentemente gentiles contra mi piel. «No necesitas decir nada», susurró. Y entonces me besó. Fue diferente a todo lo que había imaginado. No era solo físico. Era como si cada emoción reprimida, cada palabra no dicha, cada momento de duda y esperanza, estuviera contenido en ese beso. Era intenso, honesto, real. Cuando nos separamos, estaba temblando.
No de miedo, sino de algo mucho más poderoso. De reconocimiento, de aceptación, de finalmente entender lo que significaba una conexión genuina. Esto, susurré, mi frente apoyada en la suya. Esto es lo que realmente se siente una conexión auténtica. Él sonrió, una sonrisa que nunca había visto antes. Vulnerable, abierta, completamente sin defensas. Nos acercamos a la chimenea, y él tomó la manta del sofá, envolviéndonos a ambos mientras nos sentábamos en el suelo. Las llamas crepitaban suavemente, proyectando una luz dorada a nuestro alrededor. Nos quedamos allí, simplemente existiendo juntos. Su brazo alrededor de mis hombros, mi cabeza apoyada en su pecho, el sonido de su respiración, el calor de su cuerpo. Todo parecía encajar perfectamente. No quería que este momento terminara, admití después de un largo silencio. Entonces no lo dejaremos, respondió, besando la parte superior de mi cabeza. Pero incluso en la perfección de aquel momento, una pregunta comenzó a formarse en mi mente. Una pregunta que sabía que necesitaba ser hecha. Lucas, dije suavemente, ¿qué pasará cuando volvamos al mundo real? Sentí su cuerpo tensarse por un momento. Él sabía lo que yo estaba preguntando. Sabíamos que aquel refugio no podía durar para siempre, que eventualmente tendríamos que volver, enfrentar las miradas, las opiniones, la realidad. Él permaneció en silencio por un tiempo y casi me arrepentí de haber preguntado. Pero entonces habló, su voz firme y determinada. Llevaremos esta verdad con nosotros, dijo simplemente. No vamos a fingir que esto no sucedió, no vamos a escondernos, porque lo que tenemos aquí, lo que sentimos, esto es real. Y ya he desperdiciado demasiados años de mi vida fingiendo. Sus palabras me llenaron de una valentía que no sabía que tenía. Porque él tenía razón. Huir ya no era una opción. Esconder quiénes éramos, lo que sentíamos, sería traicionar todo lo que habíamos compartido. Tienes razón, dije, girándome para mirarlo a los ojos. No voy a fingir más, no importa lo que piensen los demás. Él sonrió y vi lágrimas brillando en sus ojos, pero eran lágrimas buenas. Lágrimas de alivio, de esperanza. Vamos a enfrentar esto juntos, prometió. Todos los juicios, todas las dudas, todas las dificultades, juntos. Asentí, sintiendo una determinación crecer dentro de mí, porque por primera vez no estaba solo. Tenía a alguien que me veía, que me entendía, que estaba dispuesto a enfrentar el mundo a mi lado. Nos besamos de nuevo, pero esta vez era diferente. No era solo sobre conexión o deseo, era un compromiso. Una promesa silenciosa de que no importaba lo que viniera, estaríamos juntos. La noche avanzó y nos quedamos allí, envueltos en el calor de la chimenea y el uno del otro, compartiendo historias, risas, silencios cómodos, cada momento profundizando aún más nuestra conexión. En algún momento nos movimos a la cama, pero no era sobre sexo. Era sobre intimidad, sobre dormir en los brazos del otro, sobre despertar y ver el rostro de la persona que elegiste, sabiendo que tomaste la decisión correcta. Acostado allí, con Lucas a mi lado, su respiración profunda indicando que finalmente se había relajado, miré el techo de la cabaña y sonreí, porque sabía que mi vida nunca más sería la misma. Y por primera vez, eso no me asustaba. Eso me llenaba de esperanza. Mañana volveríamos a la realidad, pero llevaríamos esta verdad con nosotros, y nada, absolutamente nada, podría quitárnosla. Me desperté con la suave luz de la mañana filtrándose por las cortinas de la cabaña. Por un momento, me quedé inmóvil, solo observando las partículas de polvo bailando en los rayos de sol. A mi lado, él dormía tranquilo, el rostro relajado de una forma que nunca había visto en el taller. Allí, sin la armadura del mecánico experimentado, parecía libre, y me di cuenta de que yo también me sentía libre. Por primera vez en meses, quizás años, no había ese peso en el pecho. Esa sensación de estar constantemente justificándose, explicándose, intentando encajar en expectativas que nunca fueron mías. Él abrió los ojos despacio y sonrió cuando me vio observándolo. «Buenos días», murmuró, la voz aún ronca por el sueño. «Buenos días». Nos quedamos allí, en ese silencio cómodo que solo existe entre personas que realmente se entienden. Pero yo sabía que necesitábamos hablar. Sobre todo esto, sobre lo que había pasado, lo que estaba pasando, y principalmente, lo que vendría después. Me levanté y fui hasta la ventana. Afuera, el lago reflejaba el cielo de la mañana como un espejo perfecto. Dos patos nadaban tranquilos, dejando pequeñas ondulaciones que se expandían en círculos perfectos. «Estás pensando muy alto», dijo detrás de mí, ya sentado en la cama. Me reí, pero era una risa nerviosa. «Es que anoche fue intenso, y ahora, con la luz del día, pienso en cómo volver al mundo real cargando todo esto». Él se levantó y vino hasta donde yo estaba. No me tocó,
Solo se quedó a mi lado, mirando por la misma ventana. ¿Quieres saber lo que aprendí después de mi divorcio? Comenzó, la voz tranquila pero firme. Dejé de esperar permiso para vivir mi verdad. Durante años, estuve atrapado en un matrimonio que parecía correcto en el papel, pero estaba completamente equivocado en la práctica. Todos decían que éramos la pareja perfecta. Misma edad, mismo origen, mismas expectativas de vida. Hizo una pausa y pude sentir el peso de las memorias en sus palabras. Pero perfecto en el papel no significa real en la vida. Y cuando finalmente tuve el coraje de admitirlo, la mitad de la gente me llamó loco, la otra mitad egoísta. ¿Sabes lo que descubrí? Que la opinión de ellos no cambió nada de lo que yo sentía. El dolor seguía siendo mío, la decisión seguía siendo mía, y la vida que yo tenía que vivir también era mía. Me giré para encararlo. ¿Pero no es aterrador? Saber que van a juzgar, que van a hablar, que van a tener opinión sobre algo que no les incumbe. Es aterrador, admitió. Y había una honestidad brutal en esas palabras. ¿Pero sabes lo que es más aterrador? Llegar a los 60, 70 años y darte cuenta de que viviste la vida que los otros esperaban de ti, no la que tú querías para ti mismo. Algo se movió dentro de mi pecho, una comprensión que iba más allá de las palabras. Entonces, simplemente, ¿ignoras lo que los demás piensan? No, él negó con la cabeza. No ignoro, elijo qué opiniones importan. Mi madre me conoce desde hace 40 años. Vivió cosas conmigo, me vio crecer. La opinión de ella tiene peso porque viene de amor y conocimiento real. Pero mi vecino que me conoce de saludar en el pasillo, ese colega del trabajo que nunca tuvo una conversación profunda conmigo, ¿por qué diablos la opinión de ellos sobre cómo vivo mi vida debería importar más que la mía propia? Era tan simple cuando él lo ponía de esa forma, pero también tan revolucionario. La gente siempre va a tener opiniones, continuó, ahora mirándome directamente, sobre la diferencia de edad entre nosotros, sobre el hecho de que somos dos hombres, sobre cualquier cosa que no encaje en la cajita perfecta que ellos construyeron en sus cabezas. La única pregunta que importa es, ¿nosotros decidimos qué opiniones realmente importan? Y allí, en esa cabaña aislada del mundo, tuve la respuesta más clara que jamás tuve en la vida. Elijo a nosotros sobre la comodidad de ellos, dije, y mi voz salió más firme de lo que esperaba. Elijo esta verdad sobre las mentiras convenientes que podría seguir viviendo. La sonrisa que me dio en ese momento valía más que 1000 aprobaciones de personas que nunca se preocuparon verdaderamente por mí. Preparamos café juntos, esa intimidad doméstica que parecía al mismo tiempo extraña y perfectamente natural. Él hizo huevos revueltos mientras yo tostaba pan, y reímos cuando casi dejamos que todo se quemara porque nos distrajo una discusión sobre cuál era la mejor película de los años 80. Blade Runner, sin duda, él defendía. Terminator es objetivamente superior, yo rebatía, fingiendo indignación. Solo tienes 28 años. ¿Cómo puedes tener una opinión formada sobre películas de los 80? Netflix existe, dinosaurio. Él me lanzó un trozo de pan y yo se lo devolví. Y de repente estábamos riendo como idiotas allí en la cocina. Y esa ligereza, esa capacidad de ser completamente tonto y auténtico, sin miedo a ser juzgado, eso era algo que nunca había tenido con nadie. Después del café, nos sentamos en la terraza de madera que daba al lago. El sol ya estaba más alto, calentando nuestros rostros. Yo sabía que necesitábamos tener esa conversación. La conversación sobre lo que pasaría cuando volviéramos. Entonces, comencé un poco incómodo. ¿Cómo hacemos esto? En el mundo real, quiero decir. Él se quedó callado por un momento, con los ojos fijos en el horizonte. Mira, no te voy a mentir. No va a ser fácil. Habrá miradas, comentarios. Esa tía en la comida familiar que hará preguntas invasivas creyendo que tiene derecho a saber todo de tu vida. ¡Qué maravillosa propaganda estás haciendo! Bromeé, pero había una ansiedad real en mi voz. Él tomó mi mano. Pero también habrá esto. Estos momentos. Desayunos riendo de tonterías. Conversaciones a las 3 de la mañana sobre cosas que importan. Alguien que te conoce de verdad, no la versión editada que le muestras al mundo. Apreté su mano de vuelta. No se trata de rebeldía, ¿verdad? Dije, más para mí mismo que para él. No se trata de probarle nada a nadie, o de romper reglas solo por romperlas. Se trata de elegir la verdad. Elegir algo real en lugar de algo que parece correcto. Exacto, él confirmó, y había orgullo en su voz. Lo entendiste, y yo lo había entendido. Finalmente. Todo ese miedo que sentía, toda esa necesidad de esconder, de justificarme, de hacerlo menos de lo que era. Todo eso venía de creer que necesitaba permiso. Permiso de la sociedad, de mis amigos, de mi familia, como si mi vida fuera una especie de democracia donde todos tenían derecho a voto. Pero no lo era. Mi vida era mía. Y yo estaba cansado de vivir en modo de prueba.
esperando aprobación para finalmente empezar a vivir de verdad. Tengo miedo, admití, porque la honestidad era la base de todo esto. Miedo de perder gente, miedo de decepcionar, miedo de estar tomando la decisión equivocada. Yo también lo tengo, él dijo, y hubo alivio al escuchar eso. Tengo miedo de que la diferencia de edad cobre su precio más adelante. Tengo miedo de no ser suficiente, de que te des cuenta de que quieres algo diferente. Pero ¿sabes qué me asusta más? Dejar que el miedo decida por mí. Me quedé mirando el lago, procesando aquello. Los patos se habían ido, pero las ondulaciones que dejaron aún se extendían, alcanzando las orillas. No necesito lo perfecto, él continuó, girando mi rostro para que lo mirara. Tuve lo perfecto en el papel. Tuve la esposa correcta, la casa correcta, el perro correcto. Y estaba vacío. Era una foto bonita, sin ninguna emoción de verdad. Lo que necesito es real. Complicado, imperfecto, aterrador, pero real. Sentí lágrimas quemando mis ojos, pero no eran lágrimas de tristeza. Eran de alivio, de reconocimiento, de finalmente sentirme visto. Esto es lo más real que he sentido, dije, mi voz temblando un poco. Aterrador y confuso y completamente fuera de todos los planes que tenía para mi vida, pero lo más real que he vivido. Él me atrajo a un abrazo, y nos quedamos así por un tiempo que no sé medir. Allí, con el sonido del lago de fondo y el calor del sol en nuestras espaldas, sentí que había llegado a casa. No en la cabaña, no en ningún lugar físico, sino en mí mismo, en mi verdad. Pasamos el resto de la mañana y parte de la tarde solo, existiendo. Leímos, conversamos, nos quedamos en silencio. Él me mostró cómo hacer ese nudo de pesca que nunca atrapa nada, y yo le enseñé un juego de cartas que mi abuela solía jugar conmigo. Pequeños momentos de intercambio, de construcción de algo que era solo nuestro. Cuando empezamos a recoger nuestras cosas para volver, sentí un nudo en el pecho. No quería que esa burbuja estallara. Allí éramos solo nosotros. Afuera, volveríamos a ser el mecánico y el cliente, el hombre de 40 y el de 28, el divorciado y el eternamente soltero. «Hey», él dijo percibiendo mi vacilación, «no estamos dejando esto aquí. Nos lo estamos llevando con nosotros». «¿Cómo lo sabes?», pregunté, genuinamente curioso. «Porque no es la cabaña lo que nos hizo honestos. Nosotros elegimos ser honestos. ¿Y podemos hacer esa elección en cualquier lugar?». Tenía razón. La cabaña no era el escape. Era el lugar donde finalmente tuve el coraje de dejar de huir. El viaje de vuelta fue diferente al de ida. Menos nervioso, menos lleno de expectativas y miedos indefinidos. Ahora había claridad. No sobre el futuro, porque el futuro siempre es incierto, sino sobre el presente. Sobre quién era yo en ese momento y quién elegía ser. Paramos en una gasolinera a mitad de camino. Mientras él repostaba, yo entré a comprar agua y aperitivos. La dependienta, una señora de unos 60 años, me sonrió. «¿Viaje en familia?», ella preguntó, entablando conversación mientras registraba las compras. Antes yo habría entrado en pánico. Habría murmurado algo vago, cambiado de tema, inventado cualquier historia. Pero allí, en esa gasolinera genérica en medio de la nada, hice una elección diferente. «Algo así», respondí con una sonrisa. «Fin de semana especial». «Qué bien, querido. Necesitamos estos momentos». Volví al coche con una nueva ligereza en el pecho. No había proclamado nada, no había dado un discurso, pero tampoco había mentido, no lo había negado. Y esa pequeña victoria, tan insignificante para cualquier otra persona, era gigantesca para mí. «Estás diferente», comentó él cuando volvimos a la carretera. «¿Diferente cómo?». «Más, presente, como si estuvieras realmente aquí, ¿sabes?». Yo lo sabía, porque por primera vez en la vida lo estaba. No estaba 3 pasos por delante preocupándome por 1000 escenarios futuros. No estaba atrapada en 1000 arrepentimientos del pasado. Estaba allí, en ese coche, con ese hombre, en esa carretera, presente, real, viva. Cuando regresamos a la ciudad, el sol ya se estaba poniendo. Él se detuvo frente a mi apartamento, pero ninguno de los dos salió del coche de inmediato. «Entonces», dijo él, con esa sonrisa medio torcida que ya conocía también, «¿el mismo plan la próxima vez? ¿Tú inventas un ruido en el coche y yo invento un presupuesto inflado?». Me reí, pero era una risa verdadera, sin tensión. «O simplemente podemos quedar, como personas normales». «Personas normales», repitió él, como si estuviera probando el concepto. «Me gusta eso». Nos despedimos con un beso que era a la vez un hasta luego y una promesa. Cuando subí a mi apartamento, me senté en el sofá y simplemente respiré. Miré alrededor del espacio familiar, pero yo era quien estaba diferente ahora. Cogí mi móvil. 3 mensajes de mi mejor amigo preguntando cómo había sido el fin de semana. Normalmente, inventaría alguna historia vaga sobre haberme quedado en casa, viendo series, nada del otro mundo. Pero hoy, en ese momento, hice otra elección. Fue intenso, tecleé. «Te lo cuento todo mañana».
Pero en resumen, conocí a alguien especial. Pulsé enviar antes de que pudiera arrepentirme. Mi corazón se aceleró, pero no era solo miedo, era excitación. Era la sensación de finalmente empezar a vivir sin pedir disculpas. Me miré en el espejo del pasillo. El mismo rostro de siempre me miraba, pero algo en los ojos era diferente. Había una certeza allí que no existía antes, una aceptación. Y entendí algo fundamental. Aquel mecánico no había arreglado mi coche. Quiero decir, sí lo había hecho. Técnicamente el Civic funcionaba perfectamente ahora. Pero lo que realmente había hecho era ayudarme a arreglar mi relación con la verdad. Con mi verdad. Durante años, viví como si mi existencia necesitara validación externa. Como si cada elección tuviera que pasar por un comité invisible de aprobación. Y estaba tan ocupada intentando encajar en las expectativas de los demás que olvidé preguntar qué quería yo realmente. Aquel fin de semana en la cabaña no fue un escape de la realidad. Fue donde finalmente volví a casa. A mí misma, a la persona que siempre fui, pero que tenía tanto miedo de dejar existir completamente. Aprendí que las diferencias de edad no definen la conexión. La honestidad sí. Que el amor no viene con un certificado de aprobación de la sociedad. Que la vulnerabilidad no es debilidad, es la forma más valiente de fuerza que existe. Y aprendí que mi verdad importa más que la aprobación de ellos. De todos ellos. De los que van a torcer el gesto. De los que van a hacer bromas. De los que van a creer que tienen derecho a opinar sobre una vida que no es la suya. Porque al final, cuando tenga 60, 70 años, no miraré hacia atrás y sentiré orgullo de haber complacido a personas a las que nunca les importé de verdad. Miraré hacia atrás y sentiré orgullo de haber tenido valor. Valor de elegir la verdad sobre la conveniencia. Valor de elegir el amor real sobre relaciones que solo parecen correctas en el papel. Mi teléfono vibró. Un mensaje de él. Ya te echo de menos. Sonreí. Yo también. Y allí, en ese apartamento común, en un lunes común de una vida que hasta la semana pasada parecía completamente común, me hice una promesa a mí misma. Promesa de no volver a vivir esperando permiso. Promesa de no volver a hacer mi amor más pequeño para encajar en la comodidad ajena. Promesa de honrar ese valor que tanto trabajo me costó encontrar. Porque al final, la opinión que realmente importa es la mía. Y yo elijo la verdad. Elijo la autenticidad. Elijo vivir mi vida tal como es, no como imaginaron que debería ser. Y si eso asusta a algunos e incomoda a otros, está bien. No es la vida de ellos la que está en juego, es la mía. Y yo finalmente estoy lista para vivirla de verdad.